Año 1287. Europa Central. Enero. El Rin lleva 3 semanas congelado, no como una capa fina de hielo, congelado hasta el fondo, con carretas cruzando por encima, y sin embargo, en una pequeña aldea, a las afueras de lo que hoy es Alemania, una familia se despierta, se levanta y no muere de frío. ¿Cómo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, porque lo que vas a ver en los próximos minutos no es lo que te enseñaron en el colegio. Los constructores medievales no eran primitivos, eran ingenieros, y sus casas eran máquinas de calor, máquinas que funcionaron durante siglos, sin electricidad, sin gas, sin nada de lo que tú y yo damos por sentado cada mañana de invierno. Quédate, porque cuando termines este video, vas a mirar tu casa de una forma completamente distinta. Pero antes de entrar en los detalles, necesito que entiendas algo fundamental. El invierno medieval no era como el invierno de hoy. No es una exageración. Entre los siglos XIII y XV, Europa vivió un período que los historiadores llaman la pequeña edad de hielo. Temperaturas que hoy serían una catástrofe climática eran simplemente noviembre. Los ríos, que hoy nunca se congelan, se congelaban cada año. Las cosechas fallaban, la gente moría. Y en medio de todo eso, alguien tenía que construir una casa que aguantara. ¿Y lo hicieron? Vaya, si lo hicieron. La primera cosa que tienes que entender sobre una casa medieval es que no se parecía en nada a lo que el cine nos ha vendido. No era una choza de madera con una ventana rota y paja en el suelo. Bueno, algunas sí, pero las que sobrevivieron al invierno, las que protegieron a sus familias durante generaciones, esas eran otra cosa. Eran de piedra. Y eso lo cambiaba todo. La piedra tiene una propiedad que los constructores medievales descubrieron por pura experiencia, sin saber el nombre científico. La llaman masa térmica. ¿Qué significa eso? Significa que la piedra tarda muchísimo tiempo en calentarse, pero también tarda muchísimo tiempo en enfriarse. Un muro de piedra de 1 metro de espesor podía absorber calor durante horas y devolverlo lentamente durante toda la noche. Era básicamente una batería de calor, una batería gigante de piedra que rodeaba a la familia mientras dormía. Pero la piedra sola no era suficiente. Nunca lo es. Los muros medievales más sofisticados no eran bloques macizos, eran muros de doble capa, 2 paredes de piedra con un relleno en el interior, tierra compactada, paja, a veces lana prensada. Materiales que hoy llamaríamos aislantes y que ellos simplemente llamaban sentido común. Ese relleno no almacenaba calor como la piedra, hacía algo diferente. Impedía que el calor escapara. Era una barrera,
un escudo entre el interior cálido y el exterior que quería matarte. Piénsalo un momento. Sin ingeniería moderna, sin estudios universitarios, sin ordenadores ni simulaciones, solo observación, solo generaciones de personas que probaban, fallaban, morían de frío, y los que sobrevivían enseñaban a sus hijos qué había funcionado. Ese era el manual de construcción medieval. Es menor que numeral 0, 5 numeral. Es mayor que la experiencia acumulada de los muertos. Y funcionaba. Ahora bien, un muro perfecto no sirve de nada si el calor no tiene de dónde venir. Y aquí es donde la arquitectura medieval hace algo verdaderamente brillante. El hogar, no una chimenea decorativa en el salón, no un aparato que enciendes con un mando a distancia. Hablamos del hogar central, una estructura de piedra ubicada en el corazón exacto de la casa que nunca se apagaba. Escucha bien eso. Nunca se apagaba. Desde el primer día frío de octubre hasta el último día frío de marzo, ese fuego ardía sin parar durante meses. Y eso era deliberado, porque apagar el fuego y volver a encenderlo gastaba recursos, gastaba tiempo, gastaba energía. Y en el medievo, nada de eso sobraba. El hogar central tenía otra ventaja que no es obvia a primera vista. Al estar en el centro de la casa, el calor se distribuía en todas las direcciones por igual. No calentaba una pared, calentaba el espacio. Y ese espacio estaba rodeado por los muros de piedra que ya conocemos. Muros que absorbían ese calor y lo guardaban para cuando el fuego bajara de intensidad por la noche. Era un sistema, todo conectado, todo pensado, aunque ellos nunca lo llamaron así. Pero hay algo que el hogar central hacía que va más allá del calor, algo que a nosotros hoy nos parece extraño, pero que tenía una lógica perfecta. El humo. En muchas casas medievales tempranas no había chimenea. El humo subía y se quedaba en la parte alta de la habitación. Había un pequeño agujero en el techo para que escapara algo, pero la mayor parte se quedaba. ¿Por qué no lo solucionaron antes? Porque el humo hacía cosas útiles. Conservaba la madera del techo, repelía insectos, secaba y conservaba los alimentos que colgaban en las vigas, y además creaba una capa de aire caliente en la parte alta que actuaba como un techo térmico adicional. No era ignorancia, era una decisión consciente, con sus propios costes y beneficios. Cuando las chimeneas se generalizaron en los siglos XIII y XIV, fue un avance enorme. El humo salía, el aire se limpiaba, pero también escapaba más calor, y eso obligó a rediseñar todo lo demás. La chimenea medieval no era un tubo recto. Tenía curvas deliberadas, estrechamientos calculados, diseñados para que el tiraje funcionara bien, pero sin dejar escapar demasiado calor útil. Era un equilibrio delicado, y los mejores constructores de la época lo dominaban con una precisión que todavía sorprende
a los arquitectos de hoy. Hablemos ahora de las ventanas, porque las ventanas medievales no se parecen en nada a las de tu casa. Y eso no era accidente. Las ventanas eran pequeñas, muy pequeñas. En algunos casos, apenas un corte estrecho en la pared, y estaban orientadas con una lógica térmica muy precisa. Al sur, cuando era posible, para capturar el sol de invierno, ese sol bajo que entra casi horizontal y puede penetrar metros hacia el interior de una habitación. ¿Qué cubrían esas ventanas? Depende de la época y del nivel de riqueza. Los más pobres usaban pieles o telas gruesas. Los más prósperos, vejiga de animal, estirada y curada, translúcida, que dejaba pasar algo de luz, pero bloqueaba el viento. El vidrio existía, pero era caro, muy caro, y se usaba principalmente en iglesias y castillos, no en las casas de la gente común. Pero aquí viene algo que me parece fascinante: esa pequeñez de las ventanas, que hoy nos parecería una limitación, era en realidad una solución perfecta para el problema que tenían. Menos superficie de vidrio o de piel, menos pérdida de calor. El equilibrio entre luz y temperatura lo resolvieron reduciendo el tamaño al mínimo necesario para no volverse locos en la oscuridad. Nosotros hoy hacemos lo contrario: ventanales enormes, paredes de cristal, y luego gastamos fortunas en calefacción para compensar todo el calor que se escapa por ellas. Los medievales hubieran pensado que estábamos locos, y quizás tendrían razón. Sigamos avanzando. ¿Por qué? Hasta ahora hemos hablado de la estructura, pero dentro de esa estructura, la gente también desarrolló técnicas increíbles para mantener el calor a nivel personal, a nivel de habitación, a nivel de cuerpo. Los tapices. Hoy los vemos como decoración, como arte medieval, escenas de caza, batallas, figuras religiosas colgadas en las paredes de los castillos, bonitos, históricos, sin más. Pero su función principal no era decorativa, era térmica. Un tapiz grueso, colgado en una pared de piedra, creaba una cámara de aire entre la tela y la piedra. Y esa cámara de aire era un aislante extraordinario. Impedía que el frío de la piedra penetrara en la habitación y atrapaba el calor del fuego antes de que llegara a la pared y se perdiera. Los castillos más ricos tenían tapices en todas las paredes, no por vanidad, por supervivencia. Una habitación con tapices podía ser varios grados más cálida que una sin ellos. Y en un invierno medieval, esos grados podían marcar la diferencia entre vivir y morir. Y luego estaban las camas, no la cama que tú conoces. Hablamos de un mueble que hoy nos parecería exagerado: la cama con dosel, 4 postes altos, una estructura de madera por encima, cortinas gruesas en los 4 lados que se cerraban completamente por la noche. ¿Por qué?
porque esa cama era básicamente una tienda de campaña dentro de la habitación, un microambiente térmico privado. El calor corporal de quien dormía dentro quedaba atrapado por las cortinas. La temperatura dentro de esa cama cerrada podía ser 10, 15 grados más alta que el resto de la habitación. Era la solución perfecta para el problema de las noches. Durante el día, el fuego ardía y la casa se mantenía habitable. Por la noche, el fuego bajaba. La temperatura de la habitación caía, pero dentro de esa cama cerrada, tu propio cuerpo era la calefacción y las cortinas la atrapaban. Genial, sencillo, brillante, pero incluso eso tenía su complemento. Las piedras de cama calientes. Antes de acostarte, se calentaba una piedra lisa, plana, en las brasas del hogar. Cuando alcanzaba temperatura, se envolvía en una tela gruesa para no quemarse y se metía entre las sábanas. La piedra liberaba su calor lentamente durante horas, calentaba la cama antes de que entraras y seguía dando calor mientras dormías. Una batería térmica personal, de piedra, gratis, sin cables. Este sistema de la piedra caliente es tan eficiente que en algunas comunidades rurales de Europa siguió usándose hasta bien entrado el siglo XX. No porque no tuvieran otra opción, sino porque funcionaba perfectamente. Ahora quiero que pienses en algo. Llevamos un buen rato hablando de técnicas, de muros, de hogares, de tapices, de camas, y todo eso es fascinante. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado. Algo que para la gente medieval era tan obvio que probablemente nunca lo pusieron por escrito. Los animales. En muchas casas medievales, especialmente en las zonas rurales más frías, los animales domésticos no vivían en un establo separado. Vivían dentro, en la misma estructura que la familia, a veces separados por una pared baja, a veces simplemente en el otro extremo de la misma habitación. ¿Por qué? Porque un animal grande, una vaca, un caballo, un par de cerdos, produce una cantidad de calor corporal enorme. Una sola vaca puede generar el equivalente a un pequeño radiador funcionando continuamente. Varias vacas juntas calentaban un espacio de manera significativa y, además, estaban protegidas del frío, lo que significaba que sobrevivían mejor al invierno, lo que significaba que la familia tenía leche, carne y trabajo de campo cuando llegara la primavera. No era falta de higiene, era una decisión económica y de supervivencia completamente racional. El olor y la suciedad eran el precio que pagaban por no congelarse, un precio que consideraban razonable. Y aquí viene una de las cosas que más me impresiona de todo este sistema: el coste. Mantener caliente
Una casa medieval no era gratis, para nada. La leña era el recurso más crítico del invierno medieval, y conseguirla, cortarla, secarla, almacenarla, era un trabajo que ocupaba meses de preparación. Los historiadores calculan que una familia campesina media en Europa Central podía gastar entre el 25 y el 30% de sus ingresos anuales solo en leña. Detente un momento en esa cifra. Un tercio de todo lo que ganabas en un año para no morir de frío. Imagina dedicar 1 de cada 3 euros que ganas este mes solo a la calefacción, solo para mantener tu casa a una temperatura que hoy considerarías incómoda. Eso cambia la perspectiva completamente. Cada técnica de conservación de calor que hemos mencionado no era solo ingeniería, era economía. Cada grado que lograban conservar dentro de la casa era leña que no necesitaban quemar, era dinero que podían destinar a comida, a ropa, a sobrevivir. Los muros gruesos no eran capricho arquitectónico, eran ahorro. Los tapices no eran lujo, eran inversión. La cama con dosel no era comodidad, era necesidad. Todo tenía sentido económico. Todo estaba calculado, aunque nadie usara esa palabra. Avancemos ahora hacia algo que quizás no esperabas en este video. Hemos hablado de casas de piedra, de castillos, de estructuras permanentes, pero la mayoría de la población medieval no vivía en eso. La mayoría vivía en estructuras de madera y barro, en casas que hoy no reconocerías como casas. ¿Cómo sobrevivían ellos? La respuesta está en el entramado de madera, una técnica de construcción que parece simple, pero que esconde una inteligencia enorme. El entramado medieval usaba postes verticales y vigas horizontales de madera, con el espacio entre ellos relleno de una mezcla de barro, paja y en algunos casos estiércol animal. Esa mezcla, cuando se secaba, creaba un panel rígido con propiedades aislantes sorprendentes. El estiércol animal, en particular, era un aislante excepcional, rico en fibras, con capacidad de retener el calor y completamente gratuito para quien tenía animales, que en la Europa medieval era prácticamente todo el mundo. Las casas de entramado no tenían la masa térmica de la piedra, no almacenaban calor de la misma manera, pero eran más baratas de construir, más rápidas de levantar y con el relleno adecuado, sorprendentemente efectivas para bloquear el viento y el frío. Hay algo que comparten todas estas técnicas, algo que me parece la lección más importante de todo lo que hemos visto hoy. Los constructores medievales no luchaban contra el invierno, trabajaban con él, no intentaban calentar el exterior, concentraban el calor en el interior, no intentaban hacer desaparecer el frío, lo bloqueaban, lo redirigían, lo usaban para motivar soluciones creativas. Era una mentalidad completamente diferente a la nuestra.
Nosotros hoy tenemos tanto poder energético que podemos permitirnos el lujo de ser ineficientes. Podemos calentar espacios enormes, podemos tener ventanas gigantes, podemos construir casas sin pensar demasiado en el frío porque siempre podemos subir el termostato. Ellos no podían subir ningún termostato. Cada decisión constructiva era permanente. Cada error se pagaba en frío, en enfermedad, en muerte. Y eso los hizo extraordinariamente buenos en lo que hacían. Hablemos ahora de algo que quizás te sorprenda. Los monasterios. Si quieres entender la cima del pensamiento térmico medieval, mira los monasterios. Estos edificios no eran solo lugares de oración, eran centros de conocimiento, de experimentación, de ingeniería aplicada. Los monjes tenían algo que la mayoría de campesinos no tenían: tiempo. Tiempo para observar, para registrar, para experimentar y perfeccionar durante generaciones. Los monasterios medievales desarrollaron sistemas de calefacción que estaban décadas por delante de lo que usaba el resto de la población. Algunos contaban con sistemas de hipocausto, una técnica heredada de los romanos que circulaba aire caliente bajo los suelos de piedra. Imagina, suelo radiante. En el siglo XII, otros desarrollaron sistemas de distribución de calor desde un único hogar central hacia múltiples habitaciones a través de conductos en las paredes. Una versión primitiva pero funcional de lo que hoy llamamos calefacción centralizada. Y todo esto sin motores, sin bombas, sin electricidad, solo física, solo el conocimiento de que el aire caliente sube, de que el calor fluye desde donde hay más hacia donde hay menos, y la habilidad de diseñar estructuras que aprovecharan esas leyes naturales. Los monjes no inventaron la física, pero la usaron con una elegancia que todavía merece respeto. Sigamos, porque hay un aspecto de la vida térmica medieval que casi nunca se menciona y que me parece fundamental para entender cómo vivían realmente la ropa de interior, no la ropa exterior que vemos en las pinturas medievales, la ropa que llevaban pegada al cuerpo, que no se quitaban en todo el invierno, que dormían con ella puesta. Las capas de lana eran la primera línea de defensa térmica personal. Y la lana medieval no era la lana suavizada y procesada que conocemos hoy. Era más gruesa, más áspera y mucho más efectiva para retener el calor corporal. La lana tiene una propiedad extraordinaria. Mantiene el calor incluso cuando está húmeda, a diferencia del algodón, que pierde casi toda su capacidad aislante en cuanto se moja. La lana empapada sigue calentando. En un mundo donde la lluvia y la nieve eran parte de la vida diaria y donde secarse completamente podía tardar días, esa propiedad no era un detalle menor. Era literalmente la diferencia
entre hipotermia y supervivencia. Las personas que sabían esto, que entendían el comportamiento de los materiales en el frío, sobrevivían. Las que no lo sabían o no podían permitirse la lana, tenían muchas menos probabilidades de ver la primavera. Y aquí llegamos a algo que creo que es necesario decir con claridad. Todo lo que hemos descrito hasta ahora, los muros perfectos, los tapices, las camas con dosel, la ropa de lana, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor, que no era accesible para todo el mundo. La sociedad medieval era profundamente desigual, y esa desigualdad se medía, entre otras cosas, en grados de temperatura. Un señor feudal, con su castillo bien tapizado, su hogar central bien alimentado y su cama con dosel, pasaba un invierno muy diferente al de un campesino sin tierra, con una choza de barro medio derrumbada y sin suficiente leña para pasar la noche. El frío era democrático en el sentido de que afectaba a todos, pero las herramientas para combatirlo estaban repartidas de forma muy desigual, y esa diferencia mataba. Las crónicas medievales están llenas de referencias a los inviernos más duros, a los años en que la gente pobre moría en masa, no de guerra, no de hambre, de frío, simplemente de frío. Y los que sobrevivían lo hacían porque tenían acceso a las técnicas que hemos descrito, porque podían permitirse la leña, porque vivían en comunidades donde se compartía el calor, literalmente apiñándose en el mismo espacio, cuerpo junto a cuerpo, generando calor colectivo. La intimidad forzada del invierno medieval no era romántica, era supervivencia. Dormir juntos, trabajar juntos en espacios cerrados, compartir el calor de los cuerpos porque no había otra opción, y eso creaba una dinámica social muy particular, una dependencia mutua, una necesidad del otro que iba más allá de lo emocional. Si tu vecino moría de frío esta noche, mañana tenías menos calor en tu comunidad. Fascinante y perturbador. Volvamos a la arquitectura. Es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que. Porque hay un elemento que todavía no hemos mencionado y que me parece uno de los más ingeniosos de todo el sistema medieval. El zaguán. La entrada de las casas medievales mejor diseñadas no era una puerta directa al interior. Era un espacio intermedio, un pequeño cuarto entre el exterior y el interior. Una cámara de descompresión térmica cuando entrabas desde el frío exterior. No entrabas directamente a la habitación caliente. Entrabas al zaguán, cerrabas la puerta exterior y sólo entonces abrías la puerta interior. ¿Por qué importa eso? Porque cada vez que abres una puerta al exterior en invierno, se produce un intercambio de aire. El aire caliente del interior sale, el aire frío del exterior entra,
Y ese intercambio puede enfriar una habitación de manera significativa si ocurre muchas veces al día. El zaguán interrumpía ese intercambio. El aire frío exterior llegaba al zaguán, pero antes de llegar a la habitación principal había una segunda puerta que lo bloqueaba. El interior permanecía más estable, más caliente, con menos pérdidas energéticas. Es exactamente el mismo principio que usan hoy los supermercados, las tiendas con doble puerta en invierno, las cortinas de aire en las entradas. Misma física, misma lógica. 700 años de diferencia. Quiero hablarte ahora de algo que va más allá de las técnicas concretas. Quiero hablarte del conocimiento, todo lo que hemos descrito en este video. Los muros, los hogares, los tapices, los zaguanes, las camas, los animales. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no estaba escrito en ningún libro que el carpintero del pueblo pudiera consultar. No había manuales de construcción distribuidos en masa. No había escuelas de arquitectura para la gente común. Este conocimiento vivía en las personas, en la memoria de los maestros constructores, en las historias que los padres contaban a sus hijos mientras cortaban madera para el invierno, en los errores que costaban vidas y que nadie volvía a cometer. Era conocimiento oral, conocimiento práctico, transmitido de generación en generación con una precisión sorprendente, porque el precio de olvidarlo era demasiado alto. Piensa en cuánto conocimiento de ese tipo se ha perdido. Cuántas soluciones brillantes, descubiertas por prueba y error a lo largo de siglos, simplemente desaparecieron cuando las comunidades que las usaban se disolvieron, cuando la gente se mudó a las ciudades, cuando la industrialización hizo que esas soluciones parecieran innecesarias. Y ahora, en un mundo que empieza a preocuparse por el consumo energético, algunos de esos principios están regresando, no como nostalgia, como soluciones reales a problemas reales. La arquitectura sostenible moderna está redescubriendo la masa térmica, los muros gruesos, la orientación solar, los espacios intermedios, las cámaras de aire, principios que los constructores medievales aplicaban con naturalidad porque no tenían alternativa. Hay algo irónico en eso, que la solución al problema energético del futuro pueda estar, en parte, en mirar lo que hacían las personas del pasado, personas sin acceso a la tecnología moderna, personas que no tenían otra opción que ser eficientes. Su necesidad era su ventaja, y puede que la nuestra también lo sea. Quiero terminar este video con algo que me parece importante. Una reflexión que espero que te lleves más allá del conocimiento técnico. Cuando estudiamos la historia medieval, tendemos a verla desde la distancia, a analizarla, a juzgarla, a compararla con nuestro presente y sentirnos superiores porque tenemos termostatos y ventanas de doble cristal. Pero lo que hemos visto hoy es otra cosa.
Hemos visto a personas enfrentando un problema de supervivencia real con los recursos que tenían y resolviéndolo con una elegancia que debería darnos humildad, no pena, no condescendencia, humildad. Esas personas no tenían menos inteligencia que nosotros, tenían menos recursos y con menos recursos resolvieron problemas que nosotros. Con todos nuestros recursos, a veces seguimos resolviendo mal. El muro de piedra de 1 metro de espesor que lleva 700 años en pie es también un muro que lleva 700 años manteniendo el calor dentro. Un edificio moderno de los años 70, construido con materiales industriales y sin pensar en eficiencia, puede perder más calor en una semana que ese muro medieval en todo el invierno. ¿Quiénes eran los primitivos? La próxima vez que veas una iglesia medieval, un castillo, una casa de piedra con muros que no puedes rodear con los brazos, no la veas solo como historia, véala como ingeniería, como solución, como el resultado de siglos de prueba y error pagados con las vidas de personas reales que querían sobrevivir. Y si en algún momento del video te has preguntado, ¿qué harías tú en su lugar? Sin electricidad, sin gas, sin calefacción central, en enero, en Europa Central, en plena pequeña edad de hielo, la respuesta honesta para la mayoría de nosotros es que no sabríamos por dónde empezar. Ellos sí sabían, y lo hacían cada día. Eso merece respeto, mucho respeto. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha hecho ver la historia de otra manera, si te ha sorprendido, si has aprendido algo que no sabías, compártelo, porque estas historias merecen ser escuchadas por más personas, por personas como tú. Nos vemos en el próximo.